92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 23 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar espacio a lo que ha sido un compromiso permanente de la revista de Opinión Democracia sobre la situación, la crisis del seguro social ecuatoriano. Ayer lo abordamos antes de la emisión del decreto 571 del Ejecutivo que firmara el presidente en Guayaquil, y ahora volvemos a hacerlo sobre sus implicaciones. ¿Qué resolvió el presidente en este decreto? Expedir el reglamento para la designación del representante de los asegurados y del representante de los empleadores y sus alternos, con un hecho que había sido evidenciado en medio de la profundización de la crisis. Podemos recordar lo que sucedió durante el correísmo, la expedición en abril del 2015, la mal llamada Ley de Justicia Laboral, en donde se eliminó temporalmente el aporte del Estado del 40% para el fondo de pensiones. 4 años sin esos recursos que le golpeó a ese fondo. ¿Qué decir del fondo de salud? Una situación extremadamente compleja. Y aquí el caso de los representantes de los empleadores y trabajadores han sido parte de la crisis y no parte de la solución de la crisis. Estuvieron tantos años estos vocales entre los principales y los suplentes desde el 2008 y 2012. ¿Y qué han hecho? Ahí está la realidad cuando un afiliado, jubilado, pensionista va a pedir medicamentos, va a dejar muestras de orina y le dicen no hay los insumos, boten el tacho de basura, como evidenciáramos la semana anterior. Es decir, algo lamentable que ha ido de mal en peor y que se confía que sea enderezado esto. Quiero dar la bienvenida a 2 reconocidos miembros de la Mesa de Estudios de la Seguridad que han venido aportando permanentemente en el análisis del seguro social. El actuario, el doctor Rodrigo Ibarra, que es académico, y el economista Fernando Mosquera. Bienvenidos. Doctor Rodrigo Ibarra, ¿cómo entender esto? Lo ideal sería seguir hablando de los números, las estadísticas, los balances actuariales, pero no nos podemos sustraer desde donde debiera empezarse, como es el cambio administrativo para liderar procesos en la reforma del seguro social, luego limpiar lo que un reconocido hombre también de la Mesa de Estudios de la Seguridad, el ingeniero Jorge Madera, fue allá, dijo que hay mafias, que sin robar tanto se pudiera hacer obra en el seguro, y más rápido se fue él que limpiar el seguro social. Doctor Rodrigo Ibarra, muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. Un saludo cordial a mi colega de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, Fernando, con quien compartimos muchas discusiones interesantes sobre el tema de cómo solucionar la crisis, no solamente del IES, sino de la Seguridad Social en general. Con respecto a la decisión tomada el día de ayer por el presidente Guillermo Lasso, que a muchos nos trajo de sorpresa porque no conocíamos que efectivamente se estaba analizando en el Palacio una reforma en ese sentido y un decreto, porque esta situación viene desde el año 2012, es decir, desde el gobierno del presidente Correa, que nombró, expidió un reglamento que supuestamente debía haberse puesto en vigencia, luego se declaró inconstitucional. La Asamblea tenía que reunirse también para reformar el artículo 28 de la ley, y hasta ahora no ha ocurrido nada. Entonces me parece que el presidente Guillermo Lasso ha hecho un golpe en el tablero, sin duda, con el nombramiento del nuevo representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo y luego el nombramiento del director general. Efectivamente se ve que el Ejecutivo al fin ha empezado a tomar cartas sobre el asunto. Le he escuchado también con atención al ministro de Economía y Finanzas en el sentido de que por primera vez en el presupuesto del año 2023 estará el total de la deuda que tiene el IES con el fondo de pensiones por efecto del cumplimiento del 40%, sin tener ningún tipo de reparo respecto a lo que venían haciendo otros gobiernos. Esto es positivo. No obstante, me parece que esta decisión, ojalá no haya sido apresurada, ojalá los abogados que le asesoran al presidente hayan estudiado adecuadamente todos estos recursos legales, porque conocemos que
desafortunadamente en nuestro país hay muchos abogados muy hábiles que encuentran soluciones y luego no nos admiremos si eventualmente habrá alguna apelación y esto se retrasará. Eventualmente el Consejo Directivo puede quedar acéfalo, sin representantes, solamente con el nombramiento del representante del Ejecutivo. No sé qué van a hacer, les van a permitir ingresar o no a las instalaciones del edificio Zarzuela. Es decir, todo esto es una inquietud que las personas que algo conocemos del sistema de seguridad social nos preocupa. Obviamente, como yo he repetido en algunas ocasiones anteriores, este sería el primer paso, el dotarle a la seguridad social de una buena gobernanza, el buen gobierno corporativo, con representantes que efectivamente tengan la confianza de las personas a las que representan, es decir, de los empleadores y los trabajadores, que de lo que he escuchado y tengo la certeza, el señor Clavijo y el señor Rodríguez no gozan de la confianza ni de los trabajadores ni de los empleadores respectivamente. Tanto es así que estarán ya los gremios, tanto de trabajadores como de empresarios, buscando el reemplazo. Así que esta es una medida, me parece adecuada. Creo que el presidente Lasso ha tomado el toro por los cuernos al fin y ha hecho una decisión que ojalá efectivamente desde el punto de vista legal pueda mantenerse. Al final creo que será la Corte Constitucional la que tenga que dirimir este tema, porque claro, los que no somos abogados a veces no entendemos estos laberintos que tienen los temas jurídicos y al final se deja en la Corte Constitucional que dirima. Así que esperemos con confianza que efectivamente esto pueda ser positivo para darle un golpe de efecto y crear confianza, que es lo más importante, estimado Miguel, en el tema de seguridad social, no solamente para garantizar la sostenibilidad del sistema en el tiempo, sino para lograr que los jóvenes sigan confiando en un sistema que adolece de serias dificultades y está atravesando problemas ya no solamente de solvencia, sino también de liquidez. Bienvenido al economista Fernando Mosquera. Partamos de un hecho, de los señalamientos que bien ha realizado el doctor Rodrigo Ibarra. Cierto es, podría decirse que demoró tanto el presidente para encontrar esta fórmula. Sí, pero ya está allí. Y creo que no hay que perder más días en este proceso para afrontar la crisis estructural del seguro social. También decir, como bien anotaba Rodrigo, no sería nada raro que en este país de garantismo, que por allí ya anunció César Rodríguez, que no goza de la confianza del sector empleador, igual el doctor Clavijo, que no goza del sector de los trabajadores. Sin embargo, estaban aliados los dos para hacer lo que han hecho. Lo grave sería que aquí se ponga, en este país de garantismo exagerado, un recurso constitucional, alguna acción de protección para echar abajo esto, y el que va a pagar este estado de cosas va a ser el propio Seguro Social ecuatoriano, como decía Rodrigo Ibarra. ¿Cómo analiza el economista Fernando Mosquera esta decisión, este decreto ejecutivo 571 expedido por el presidente, que precisamente vamos a ilustrar con el concepto que señalara el presidente Guillermo Lasso este lunes en Guayaquil? ¿Quién puede entender que ciertos representantes de los afiliados o empleadores se mantengan en sus puestos 10 años o más, contraviniendo claras disposiciones legales e incluso ignorando pedidos de los propios gremios de trabajadores? No podemos permitir que una institución tan emblemática y tan querida por los ecuatorianos continúe funcionando infectada por la politiquería y la corrupción. El IES requiere de atención permanente y de una reestructuración urgente en varios niveles. No podemos dejar sola y a la deriva a esa institución. Eso dijo el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué piensa de este hecho el economista Fernando Mosquera? Muy buen día. Por favor, el audio.
Fernando, no le estamos escuchando al aire. Por favor, si accionamos para que pueda usted estar perfectamente al aire a través de la revista de Opinión Democracia. Estamos mal con la señal, a ver si es que mejoramos. Este es un diálogo con el doctor Rodrigo Ibarra, actuario, y el economista Fernando Mosquera, de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, a propósito del decreto 571 que emitiera el presidente Lasso este lunes en Guayaquil. Por favor, economista Fernando Mosquera, adelante con este primer comentario. Sí, a ver si le llamamos al teléfono, accionamos y mejoramos. Lo importante será conocer su opinión, dada la amplia experiencia, respecto de este momento que está viviendo el Seguro Social ecuatoriano con este decreto que expide el reglamento para la designación de los nuevos representantes de asegurados y de los empleadores y sus respectivos alternos, porque los que hasta ayer estaban venían desde el 2008 y 2012 en funciones prorrogadas, primero elegidos alternos y luego en funciones prorrogadas. Por favor, economista Fernando Mosquera, muy buen día. Buenos días, pidiendo disculpas por este problema de audio. A ver, tenemos problemas para su salida, economista Fernando Mosquera. A ver si mejoramos esta situación. Estamos analizando la remoción de los vocales del Consejo Directivo del IES, y en el decreto se da un tiempo para que, por un lado, la Confederación de Servidores Públicos, por favor, economista, servidores públicos y otras organizaciones designen al representante de los asegurados, igual el sector de las cámaras de la producción elijan al representante de los empleadores. Economista Fernando Mosquera, por favor, adelante. Mientras mejoramos, volvamos con el doctor Rodrigo Ibarra. Doctor Ibarra, ¿qué debiera venir luego de este decreto para que se asuma, por un lado, empleadores y asegurados, hacer el proceso de designación, y por otro, al interior de la administración del IES, cómo ir? También habrá que limpiar las denuncias que se han hecho de irregularidades al interior, corregir el rumbo y enfrentar los temas más importantes que debiera hacerse. ¿Por dónde arrancar, doctor Rodrigo Ibarra? Sí, en efecto, una vez ratificados los nuevos los destituciones de los dos miembros del Consejo Directivo y nombrados sus sustitutos por un periodo de 4 años, según el decreto que ha emitido el presidente Guillermo Lasso, estas personas deberán ya conformar su equipo de apoyo, deberán hacer los cambios que sean necesarios dentro de la institución, una institución que es una institución, no olvidemos, una de las más grandes, sin duda, del Estado ecuatoriano. Tiene más de 38,000 servidores públicos y tiene un presupuesto enorme, es decir, maneja un presupuesto de cerca de 10,000 millones de dólares al año, junto con el BIES, que como todos conocen son dos instituciones que son hermanas, porque efectivamente no se puede separar la administración del uno del otro, como dijo el día de ayer la economista Rosa Matilde Guerrero en su programa, y yo coincido. El BIES administra una cantidad enorme de recursos, 20,000 millones, pero claro, eso suena a un monto gigantesco para nuestra economía, pero hay que tomar en cuenta que
Esto engloba a todos los seguros del IES, y el seguro que tiene más recursos es el seguro de cesantía, y el seguro de pensiones apenas tiene un monto que no supera los 6.000 millones de dólares. De ahí que lo urgente será empezar a darle liquidez al BIES por efecto de que cuando falten los recursos se puedan disponer de los fondos para el pago de las pensiones. Esa sería la segunda medida que debería tomar el nuevo Consejo Directivo. La tercera debería estar enfocada hacia una depuración de los malos elementos que existen en la institución. Se han denunciado actos de corrupción, sobre todo en el seguro de salud, y habrá que ahí efectivamente hacer los cambios que sean correspondientes. Y el cuarto paso que sin duda deberá tomar el nuevo Consejo Directivo es sentarse con el ministro de Economía y Finanzas y decidir un plan de pagos respecto a los dos seguros, los principales, el seguro de pensiones, que tiene una deuda de más de 2.000 millones de dólares, y el seguro de salud, que asimismo tiene una deuda de más de 4.500 millones de dólares. Luego también hay otros seguros pequeños como el seguro social campesino, el seguro de riesgo del trabajo y el seguro de cesantía. Pero en estos dos principales es necesario tener ya un planteamiento de con qué montos el fondo de pensiones va a ir contando para el ejercicio fiscal 2022, para el 2023 y así sucesivamente, de manera que se puedan determinar ya con certeza los rubros correspondientes a los ajustes que serán necesarios luego hacer por efecto de darle sostenibilidad. Esos ajustes obviamente son los más complejos de manejar, porque la población evidentemente afiliada no quiere que se le suba la aportación, no quiere que se le suban los requisitos de jubilación, no quiere que se le disminuya la tasa de reemplazo o el coeficiente para el cálculo de su pensión. Tampoco quisiera que el cálculo se haga en función de los 10 últimos años o los 20 años, sino solamente en los 5 como es actualmente. Y también hay muchos afiliados que si uno les pregunta, seguro que querrán seguir manteniendo la 13ª y la 14ª pensión, que no reciben una cotización correspondiente. Es decir, esa es la naturaleza del ser humano, pero obviamente a eso habrá que, con pedagogía y un lenguaje sencillo, hacer entender a los afiliados que estas medidas son necesarias para poderle dar viabilidad. Y luego había otras dos medidas adicionales que el Consejo Directivo podría tomar, es la restitución de los fondos de reserva que fueron eliminados en el gobierno de Correa, es decir, el aporte que se hace del 8.33 a una cuenta individual. Yo soy partidario de que en los sistemas de seguridad social tiene que manejarse un sistema mixto, un sistema híbrido de al menos dos pilares, uno del fondo de reparto y otro de cuenta individual, que es el que va a permitir que con transparencia, que con una generación de una información adecuada, el afiliado sepa efectivamente cuánto tiene acumulado y dónde están invertidos esos recursos. Así que yo creo que la tarea es compleja, pero hay que afrontarla. Me parece que si el presidente Guillermo Lasso toma esta idea de la reforma al seguro social como la que hizo cuando fue el tema de la vacunación, eso le puede dar un respaldo importante en su nivel de popularidad en vistas de la próxima consulta popular. Es decir, yo creo que si se da a la población afiliada, que efectivamente no son más de 3 millones de afiliados y 600,000 pensionistas, pero la población general que tiene cobertura sobre todo en salud, estamos hablando de más de 9 millones de personas, es decir, el 50% de la población ecuatoriana depende del IES. Por lo tanto, ahí hay un número importante de personas que cuando vean que efectivamente el IES está recuperando su administración y logrando tener un manejo más transparente, efectivamente la población podría ayudarle a tener una respuesta positiva en esta consulta que se realizará el próximo año. Ahora sí, vamos con el economista Fernando Mosquera. ¿Cómo ve esta decisión del Ejecutivo al emitir este decreto respecto de la conformación primero del Consejo Directivo del IES y luego los temas de fondo, como bien ha señalado Rodrigo Ibarra, que deberá acometer la administración del Seguro Social? Buen día, economista Mosquera. Está con mute. Tal vez si accionamos no le escuchamos penosamente
economista Fernando Mosquera. Allí apenitas le escuchamos. ¿No? Tal vez el volumen. No está con el volumen al máximo. Este dato estoy al teléfono. Solamente parece que es un problema de la consola. Que no activa el sonido. Estoy usando el teléfono celular. No. Lastimosamente estamos malogrando esta valiosa opinión. Vamos a afinar de nuevo. Doctor Rodrigo Ibarra, mientras volvemos con Fernando Mosquera, hay un tema fundamental, si bien en el presupuesto del 2003 se consigna ya, como anunciara el ministro de Finanzas, cómo afrontar, quizás entre tanta urgencia, uno de los problemas que es el Fondo de Salud. ¿Qué hacer con ello? No se ha resuelto el tema de los medicamentos, el tema de acceso a los hospitales, se ha denunciado acciones de corrupción, pero al menos el tema del Fondo de Salud, cómo acometer para ir de alguna manera normalizando relativamente la atención a afiliados, jubilados, pensionistas. En efecto, el tema de salud es un tema muy preocupante porque ya existen al menos en la historia del IES, yo recuerdo el año 2015, cuando existía una presión enorme por parte de clínicas y prestadores médicos que no habían recibido sus pagos a tiempo, debido a que el IES en su oportunidad firmó convenios para atención con prestadores privados, y esos prestadores privados tenían unas deudas acumuladas, y de ahí vino esta malograda resolución 501 firmada por uno de los actuales miembros del Consejo Directivo que ha sido destituido el día de ayer, el señor Clavijo. Esa resolución 501 fue efectuada basado en unos estudios en los que se decía que para darle viabilidad al seguro de salud, es decir, aumentarle la tasa de aportación, había que quitarle la tasa de aportación al fondo de pensiones y al seguro de riesgos del trabajo. Y el argumento que se dio en esa oportunidad es que como el fondo de pensiones ya no tenía el 40% de aporte estatal, iba a quedarse sin recursos en el año 2026, si se le disminuía 4 puntos porcentuales del aporte al fondo de pensiones, igual el fondo se quedaba sin recursos en el mismo año 2026, es decir, se argumentaba, entre comillas, que no había afectación al fondo. Es un absurdo total, porque lo que obviamente todos conocemos, lo que se debe pretender es lograr un equilibrio, una recuperación de estos desfases que tienen los fondos de seguros, y esto determinó que se quite 4 puntos al fondo de pensiones, y a la larga, hoy en el año 2022, se ve que los dos seguros fueron afectados. El Fondo de Salud no tiene más de 70, creo que máximo 70 a 30 millones de dólares de líquido, y tiene una deuda ya de más de 1.000 millones de dólares con los prestadores médicos. Solamente con Solca tiene una deuda que supera me parece que son los 150 millones de dólares. El ministro de Economía está haciendo sus esfuerzos para lograr recursos para darle al IES, pero el problema es que se ha acumulado tanto que ya estamos hablando de cifras que son colosales. Es decir, tener una deuda del Estado con los dos seguros que supera el cerca del 9% del Producto Interno Bruto son realmente cifras considerables. Es decir, esto puede amenazar la estabilidad fiscal, y por eso es que se requiere trabajar urgentemente de manera coordinada con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas para efectivamente darle una solución al pago de esta deuda con cuotas que sean razonables y que permitan que el seguro de salud pueda cumplir sus obligaciones. Es decir, sería totalmente desastroso que se haga lo mismo que se hizo en el año 2015, que se quiera fortalecer el seguro de salud quitándole aportes al seguro de pensiones,
y se repita la historia. Es decir, aquí lo que tiene que hacerse es una reforma estructural. He conversado tal vez con algunas personas que conocen sobre el tema constitucional, la posibilidad de que el aporte que se hace al seguro de salud pase más bien al seguro de pensiones y se administre un sistema nacional de salud en lo que haya a través de economías de escala se puedan administrar mejor los recursos comprando medicamentos, insumos médicos y se tenga un verdadero sistema nacional de salud, de tal manera que ahí ya no existiría este problema de que los jubilados que se atienden en los hospitales y dispensarios y unidades médicas del IES tengan que estar solicitando de favor que les atiendan, porque obviamente como el Estado no paga, no tienen derecho estrictamente hablando a la prestación, porque la prima no ha sido cubierta, pero al tratarse de un seguro público, eso cambiaría. Es decir, hay que discutir, hay que buscar soluciones, pero creo que es el momento con representantes frescos que no vengan contaminados, que gente que conozca del tema y que tenga sobre todo esta visión de ayudar en una reforma sustancial al sistema de seguridad social. Diagnósticos existen, ya tenemos algunos estudios que denotan la gravedad de la situación, sobre todo el fondo de pensiones, y es cuestión solamente ya de empezar a trabajar. Me parece que el seguro de salud tiene que llegar a un acuerdo con los prestadores médicos para disminuir los costos de las atenciones en el tiempo, por ejemplo, y evitar que efectivamente esta deuda siga acumulándose. No sé si ya Fernando arregló su problema de... Sí, ya estamos. Excusas por la salida que no tuvimos. Ahora sí, por favor. Economista Fernando Mosquera, muy buen día sobre el tema del decreto. Partamos por eso. Buenos días. Espero que se me esté escuchando. No exista problema de audio. Parece que hay retroalimentación. No sé si se me escucha bien, por favor. Sí, ahí le estamos escuchando mejor. Perfecto, muchas gracias. Un saludo a usted, Miguel. Un saludo a Rodrigo y a toda su amplia audiencia. Quisiera pedir disculpas por este problema del audio. No sé si es que se me está escuchando, por favor. Sí, ahí, por favor. Adelante, economista Mosquera. Bueno, muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rodrigo. Él ha puesto los puntos más importantes respecto a este tema, pero sobre su pregunta, creo yo que hay que comenzar con ese adagio popular que dice: va tanta el cántaro al agua que por fin se rompe. Y creo yo que el presidente de la República ha tomado una decisión que esperemos que no tenga problemas de tipo jurídico, porque sin ser abogado, ¿no se escucha, por favor? Sí, no, está al aire, por favor. Ya, bien. Sí, por favor. Que no tenga problemas jurídicos, porque lo que debió hacer el presidente, y en criterio de algunos abogados, haber primero decretado la emergencia en la seguridad social. Y luego de eso, el decreto que permite que las instancias pertinentes vuelvan a elegir los representantes de los que han estado ya por mucho tiempo prorrogados. Hay que recordar que la representación de los empleadores estuvo más de 8 años el ingeniero Felipe Peso y posteriormente el ingeniero Rodríguez. En caso del consejero Clavijo, él fue destituido en algún momento para posteriormente ganar una acción jurídica y regresar al Consejo Directivo del IES. Entonces, considero que si bien apunta la dirección de la decisión del presidente mediante el decreto 571 en la dirección correcta, hay que pensar que sería importante tomar las decisiones desde el punto de vista jurídico adecuado. Ya se ha escuchado por parte del ingeniero Rodríguez que posiblemente va a apelar esa decisión. ¿Producto de qué? Producto de que el nombramiento provino no del Ejecutivo, sino de los gremios
de los empleadores, y lo mismo sucedería con el gremio de los trabajadores. Por lo tanto, el plazo que ha dado el presidente de la República de apenas 15 días para resolver este tema, lo considero extremadamente corto. Solamente en el tema de los empleadores hay varias instancias que tendrían que tomar la decisión urgentemente para nombrar el nuevo representante. Lo propio en el sector de los trabajadores, donde estarían jubilados, donde estarían las centrales sindicales, donde estarían los empleados del sector público, etcétera, y eso va a tomar mucho más tiempo. Ahora, eso no sería conveniente de que se dilate, porque el Consejo Directivo del IES estaría no estructurado, y por lo tanto las importantes decisiones que tienen que tomarse tendrían que posponerse. Y por lo tanto, creo yo que ese era el principal argumento de los representantes que han sido cesados, de que no eran reemplazados, y mientras no son reemplazados, siendo una institución tan importante, tendrían que esperar que se tomen las decisiones en los ámbitos adecuados. Es así que esta responsabilidad lo comparte también tanto la Asamblea Nacional como el Consejo Nacional Electoral, y que la Asamblea Nacional debió tomar en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional y reformar los artículos 2 y 3 que fueron declarados inconstitucionales para el nombramiento de todos los gremios y puedan tener sus representantes adecuados. Y es por eso que el presidente ha tomado la decisión, que está constante en el inciso 5º o 6º de ese artículo 28, para reformarlo. Entonces, yo estimo que va a haber sorpresas en estos últimos días. ¿Y esas sorpresas por dónde irían, economista Mosquera? Lo que usted cree. En dilatar el reemplazo de esos dos representantes. Y en segundo lugar, creo yo que las acciones judiciales que pueden tomar los dos representantes pueden traer complicaciones en el funcionamiento actual del Consejo Directivo. Entonces, no esperemos que no sea el remedio peor que la enfermedad, que a veces se toman decisiones un poco con cabeza caliente, como sucedió con el hecho de demoler un edificio por culpa de otro asunto de carácter penal. Entonces, estimo que los asesores jurídicos de la Presidencia de la República han tomado todas las decisiones adecuadas para que este reemplazo de los representantes sea en el corto plazo por la necesidad institucional. Pero debió primeramente declararse la emergencia institucional para tomar estas decisiones. Ahora, si se supera esto, que confiamos que no vengan acciones constitucionales, acciones de protección, bloqueos, el perjudicado va a ser el IES, y el perjudicado mayor, el afiliado jubilado y pensionista. Por ello, hay que enfrentar este momento que va a haber un vacío sin estos dos vocales, mientras apremian las necesidades, economista Mosquera. Es así, el tema es bastante complejo. Creo que es importante resaltar la idea del Ejecutivo de disponer al Ministerio de Finanzas que por fin la deuda concerniente a su obligación de contribuir con un subsidio explícito del 40% para financiar las pensiones, y que está retrasado desde septiembre del año 2019, porque ya en octubre vinieron los hechos de dominio público y comenzó a aumentar esa deuda, que este rato supera los 2.800 millones de dólares. Como lo dijo Rodrigo hace un momento, también hay la deuda de salud de más de 4.600 millones de dólares, y que están auditados, no por auditores independientes, están auditados por los dos organismos de control, tanto por Superintendencia de Bancos, que está bajo su control, tanto el BIES como el IES, y también por la Contraloría, porque son recursos públicos. Y por lo tanto, lo único que se tiene que hacer es contar
con la participación de la Procuraduría General del Estado para encontrar un plan de pagos adecuado y pueda esta obligación del Estado en el tema de la salud y que son derivados a la atención del Seguro Social pueda ser restituido por los dineros fiscales. Rodrigo acaba de decir un asunto muy importante. Todas estas decisiones, cambiar el consejo directivo o en el campo actuarial, aumentar la edad de jubilación, bajar los beneficios u otras de las acciones, todas son insuficientes. El problema fundamental que posiblemente Rodrigo va a ratificar lo que yo acabo de decir es el modelo de reparto que en ninguna parte del mundo tiene un fin financiero adecuado. El presidente también está en mora de conformar una comisión, excluyéndonos a nosotros posiblemente, hablo por mí especialmente, de expertos para crear un nuevo marco jurídico urgente para poder poner en el camino de una recuperación económica y una racionalidad de la seguridad social por parte de estas personas que podían diseñar este modelo. Él lo ofreció, le ofreció no solamente a la prensa nacional, lo ofreció a la prensa internacional. Recordemos una entrevista en CNN en este sentido. Entonces, creo yo que es conveniente, aprovechando la necesidad de determinar la urgente salvación de la seguridad social, porque estamos llegando al límite, pero todavía tenemos la posibilidad de rumbar adecuadamente. Yo concuerdo con las apreciaciones del actual presidente del Consejo Directivo. El Seguro Social no está quebrado. Lo que hay que rediseñarlo urgentemente para encontrar las soluciones adecuadas. Lo propio tanto en la seguridad social policial, ISPOL, como en la seguridad social militar, el ISFA. Hay que hacer un estudio integral de la seguridad social para encontrar el derrotero necesario en esta parte fundamental, en el compromiso intergeneracional de los que pasan a jubilarse frente a los que están en activo. Éxito y que no sean perjudicados afiliados, jubilados y pensionistas. Yo quiero agradecer y comprometerles porque esto esté en desarrollo para seguir hablando de este futuro del Seguro Social, como aquí la revista de Opinión Democracia ha puesto en escena. Vamos a continuar y volveremos a invitarlos al doctor Rodrigo Ibarra y al economista Fernando Mosquera para seguir hablando del presente y el futuro inmediato del Seguro Social ecuatoriano. Muchas gracias por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el presidente encargado del Consejo de Participación Ciudadana, doctor Hernán Ulloa. Tema de interés: cómo viabilizar la designación del nuevo presidente del Consejo Nacional de la Judicatura sobre la base de la nueva terna que debe enviar el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, en nombre de la función judicial, ojalá con miembros con la terna de probidad notoria, que es la que se requiere para dar certidumbre, al menos en medio de incertidumbres, al Ecuador. Vamos a la pausa y ya volvemos. Miguel Rivadeneira en la revista